Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Conciencia Mexiquense, un espacio donde cada semana expertos en diferentes temas nos platicarán sus experiencias y nos compartirán todo su conocimiento. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos acompaña la doctora Viridiana Sosa, quien nos hablará sobre los derechos humanos de la mujer. A continuación, daré lectura a una pequeña síntesis curricular. María Viridiana Sosa Márquez es doctora en estudios de población y maestra en demografía por el Colegio de México. En el 2013 se integró a la UAMX como profesora de tiempo completo y actualmente está adscrita al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Trabajó antes en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en temas de nupcialidad y familia y uso del tiempo, en la coordinación de encuestas y análisis demográfico del Servicio de Administración Tributaria SAT, como investigadora asociada de proyecto en el Colegio de México y como directora de programas de la Asociación Mexicana de Población AMEP. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Unión Científica Internacional del Estudio de la Población y de la Asociación Latinoamericana de Población. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es líder del cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades. Los temas que trabaja son género, familia, trabajo y migración, así como múltiples publicaciones en temas de derechos humanos de las mujeres. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Adelante con su charla. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero agradecer al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología por esta invitación, por darle la importancia a este tema en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la mujer. La estructura de la presentación que voy a hacer es, bueno, que primero quiero hablar un poco de algunos conceptos que me parece que son básicos e importantes para poder hablar de derechos humanos de las mujeres. Luego trataré de hacer, presentar un panorama de evolución que han tenido estos derechos a lo largo del tiempo. Hablaré un poco sobre las normatividades internacionales y nacionales que existen en esta materia, y al final trataré de hacer como un resumen en donde busco de algunos de los retos que todavía se plantean en términos de los derechos humanos. Bueno, pues primero quisiera decir qué es lo que entendemos por derechos humanos, en donde, bueno, básicamente tiene que entrar la dignidad humana. En este sentido, se habla que todos estos derechos son indispensables para el desarrollo integral, perdón, de las personas, y se encuentran generalmente establecidos en cualquier constitución política, se ubican dentro de tratados internacionales y en diferentes leyes dentro de cada uno de los países. En el caso de México, bueno, pues la Constitución de los Estados Unidos mexicanos es donde se esbozan los principales derechos humanos que los mexicanos y mexicanas tenemos. En ese sentido, los derechos humanos van a ser derechos que adquirimos por el hecho de nacer, por ser humanos, sin distinción de la nacionalidad, del lugar de residencia, del sexo, del origen nacional, de la etnia. Todos deberíamos de contar con esos derechos sin discriminación alguna. También vemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que estos derechos son aplicables tanto a hombres como a mujeres. Y decíamos, independientemente de la edad y de cualquier otra condición o situación de estos hombres y mujeres. Sin embargo, lo que encontramos es que a lo largo de la historia, la humanidad ha dado un trato desigual principalmente a la mujer con respecto al hombre. Y esto tiene que ver con un sistema patriarcal construido, digamos, socioculturalmente y que es histórico,
en donde se encuentra presente estas desigualdades entre hombres y mujeres, en donde se ve a la mujer como subordinada al hombre, y en ese momento es donde se empiezan a dar estas desigualdades. Vemos que principalmente estos tratos desiguales también se reflejan en lo que serían las diferentes leyes de cada país, y esto pues además se alimentó por filosofías antiguas, históricas, como la griega, la romana, en donde estas civilizaciones, a través de su jurisprudencia, pues tenían un trato desigual para hombres y mujeres. Esto entonces hace que estas leyes hace que este trato diferenciado se traslade también a elementos, por ejemplo, de propiedad, ¿no? La posibilidad que tienen hombres y mujeres a tener propiedades, o a algunos otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. En ese sentido, entonces, pues hay un cierto dominio del hombre sobre la mujer, en donde lo que se ve es que la justicia afecta diferencialmente a hombres y mujeres, en donde la mujer tiene un trato desigual. Pasaron muchos siglos para que entonces pudiera comenzar a discutirse esta posibilidad de que hombres y mujeres tuvieran un trato o digamos igual, las oportunidades fueran las mismas para ambos. Y esta igualdad entonces se empieza a visibilizar, se empieza a ver la necesidad de hablar de esta igualdad y plantearse de, digamos, específicamente en el área jurídica y de los derechos humanos, esta necesidad de hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Esto además está muy ligado pues con cuestiones tanto teóricas, pero con una realidad que se empieza a observar, en donde lo que se ve es que, bueno, la idea del ser humano está centrada en la imagen del hombre varón, y que entonces las leyes están construidas con esa idea de que el hombre es el que está contenido en estas leyes a través del varón, y entonces a la mujer se le deja de lado. Vemos entonces una fuente inagotable de discriminación y de abuso en contra de estas mujeres, que ha significado en muchos momentos de la historia, y lo vemos actualmente con una gran fuerza, pues a motivos de lucha de los derechos humanos de las mujeres. Vemos entonces, digamos, en esta misma lógica, y reconociendo un poco los conceptos de los que hablábamos antes de qué es derecho, y que esto lo debe de tener las personas por el simple hecho de nacer y ser seres humanos, pues lo que vemos es por qué tendrían las mujeres que estar luchando por sus derechos si desde que nacen, en teoría, tenemos esos derechos. Entonces, bueno, cuando se habla de derechos para todos y para todas, esto significa, pues, ser simplemente tratadas como eso, como seres humanos que tienen esos derechos que establece cualquier constitución, cualquier lado, a la integridad física, ¿sí? A la integridad de nuestros cuerpos. Se refieren al derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder, el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana, el derecho a conservar nuestros ingresos, el derecho a acceder a la tierra y a las facilidades financieras, es decir, a poder contar con créditos financieros para poder establecer alguna empresa o algún negocio, el derecho a ser tratadas con dignidad y, en fin, a gozar efectivamente de esta igualdad de condiciones y oportunidades de los derechos que también gozan los hombres. Y en ese sentido, lo que tendrían, por ejemplo, tendríamos que ver, pues, mujeres han tenido que dar para que se respeten sus derechos, ha sido pues ya histórica, tiene ya bastante tiempo. Por ejemplo, podemos ver cómo en los siglos XX y XXI, pues esto ha sido muy notable, pero por ejemplo en el siglo
durante mucho tiempo antes del siglo XX, pues la mujer era invisible, sobre todo en estos ámbitos o espacios públicos que se consideran como propios de los hombres, es decir, ámbitos políticos, ámbitos sociales, ámbitos económicos, ¿sí? Las mujeres no podían insertarse al mercado laboral, o bueno, si lo hacían no eran tan bien vistas, no podían ser votadas, no podían votar. En muchos estados inclusive y también en organizaciones internacionales empiezan a ver la necesidad de hacer visible pues todo el aporte y todo el trabajo que hacen las mujeres y la posibilidad pues de que puedan ellas también interactuar en todos estos ámbitos. En ese sentido, entonces, eh, por ejemplo, uno de los mayores ejemplos de luchas que tuvieron que tener las mujeres para que se respetaran sus derechos es esta lucha por el voto femenino. Durante mucho tiempo las mujeres pelearon por poder tener el derecho a votar. El primer país en otorgarles este derecho a las mujeres fue Nueva Zelanda y lo hizo en el año de 1893. A partir de ahí, varios países más pues se dieron, digamos, este espacio y empezó Reino Unido en 1918 también a aprobar esto, Estados Unidos en 1920, Uruguay en 1921, 1931 España, Brasil en 1932, México también en 1930, en 1947 junto con Argentina, y se considera a Clara Campoamor de España, a Eva Perón de Argentina y a Elvia Carrillo Puerto de México como grandes referentes en esta lucha por el sufragio femenino. Vemos también que, digamos, a partir de estas luchas, de estos movimientos y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, nació al final de la Segunda Guerra Mundial con la idea de poder pues ser un referente para los países en donde pues lo que se buscaba era la paz. También se reconoce cuando se crea esta organización, pues que debía de ser uno de sus objetivos el pelear por la igualdad y la no discriminación. En su carta fundadora redactan en su preámbulo que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres debe de ser, digamos, algo de buscarse, algo que debe de ser un objetivo. En su artículo número 1 también especifica que debe de fomentarse tanto el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos sin distinguir por motivos de raza, de sexo, de idioma o de religión. Y luego ya posteriormente, un año después de la creación de esta organización, se crea dentro de la misma la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entonces vemos cómo poco a poco todas estas luchas que las mujeres fueron teniendo a lo largo de los años, pues empiezan a tener algún impacto, algún tipo de reconocimiento, sobre todo por organismos internacionales, en donde, pues bueno, se busca poder apoyarlas para poder conseguir, digamos, este respeto de sus derechos. En nuestra historia, pues muchas mujeres han luchado por el reconocimiento a sus derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de diferentes mujeres, como decíamos antes, si nos vamos a muy atrás en la historia, pues tenemos a Sor Juana, que ella pues lo que quería era escribir y que tuvo que, digamos, seguir un, un tipo de vida, ¿no? Como en la iglesia para poder hacerlo. Y así como ella, pues tenemos varios otros ejemplos en donde se busca que el respeto a los derechos humanos de estas mujeres. Muchos de estas luchas pues se han dado principalmente en Europa, aunque pues también en América Latina y en México de manera específica, pues también ha habido luchadoras sociales por estos motivos. Tenemos, por ejemplo, una fecha que conmemora el Día Internacional de la Mujer,
que es el 8 de marzo de 1857, en donde unas obreras de la industria textil y de la confección realizan una huelga en contra de las condiciones laborales en las que estaban en esta industria y, digamos, estaban exigiendo derecho al trabajo, garantías de condiciones de trabajo humanas, o sea, menores horas de trabajo, respeto a su trabajo, unos salarios adecuados, protección social. Y entonces, pues aquí lo que hizo el dueño fue encerrarlas dentro dentro de la industria y les prendió fuego. Surge así entonces cómo se conmemora este día para recordar pues cómo las diferentes luchas no siempre han sido con finales felices en donde pues ya se logra el derecho, sino que esto le ha costado mucho a muchas mujeres. A partir de ahí podemos ver diferentes instrumentos, diferentes normativas. Ha habido conferencias internacionales encaminadas y dirigidas específicamente a ver la cuestión de la mujer, en donde se ha desprendido diferentes documentos, diferentes normativas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres. Uno de ellos es, por ejemplo, la Declaración de la Igualdad de la Mujer y su contribución al desarrollo y la paz, el Plan de Acción Mundial que incluyó una recomendación para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, donde nace la CEDAW, que es, digamos, el mayor instrumento en materia de eliminación de discriminación en contra de la mujer. Posteriormente, en la conferencia de Beijing, China, da la declaración y nace la plataforma de acción de Beijing, en donde también se establece una agenda ya más clara, mucho más concisa y fundamentada sobre cómo debe de buscarse la igualdad de género. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Viena, la Convención de Belém do Pará, en donde pues todas estas buscan atender esta situación, la condición de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, los orígenes específicos de de la conmemoración del 25 de noviembre, que es el día de hoy, en el marco de esta charla, pues es precisamente el hecho de asesinato de 3 hermanas, se llaman las hermanas Mirabal, que eran unas mujeres dominicanas que se estaban, digamos, dedicando a la política, activistas políticas, por orden del presidente en ese momento dictador de República Dominicana, pues son asesinadas y entonces a partir de, digamos, ese hecho es que se conmemora y se establece el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la mujer. Vemos que, digamos, se establece incluso documentos en donde se promueve esta eliminación de la discriminación en contra de la mujer a partir de la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este texto lo que parte y lo que establece, pues es la igualdad de facto que debe de haber entre hombres y mujeres. ¿Sí? La discriminación contra la mujer, dice, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Gracias a las Naciones Unidas, en 1967 se elabora esta declaración destinada principalmente a reconocer que existen, digamos, estos derechos de la mujer y que no debe de haber discriminación en contra de ella, se les deben respetar todos sus derechos, tanto económicos como sociales, como culturales, y incluso posteriormente, ya en 1979, pues se establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, en donde se habla de las libertades fundamentales de la mujer en esferas políticas,
económicas, sociales, culturales, civiles. Tú ves también, aclara que las mujeres tienen igualdad de derechos en educación, en empleo, en atención médica, en matrimonio, en relaciones familiares, y que no por esto hay que pasar por alto que también suprime todas las formas de trata, ¿no?, de estas mujeres, explotación en la prostitución de las mismas. Hablando ya específicamente de los derechos humanos de la mujer en nuestro país, pues bueno, lo que vemos es que desde la Constitución de 1917 está un documento jurídico que se consideraba adelantado a su época y que en ese contexto social en el que se promulgó, pues no había todavía este reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Todavía era un documento muy conservador y que era favorable al hombre, en donde la mujer no existe más que como hija, madre o esposa dedicada a las tareas domésticas exclusivamente. En ese momento vemos que entonces este documento estaba afectado por el conservadurismo y que además pues afectaba estos derechos de las mujeres. En el Congreso Constituyente de 1917 no le otorgan, por ejemplo, derechos políticos a las mujeres bajo el argumento de que se podían ver afectadas o influenciadas por el clero. Sin embargo, ya se reconoce en el artículo 123 la igualdad de género en las relaciones laborales. Entonces, aunque había el reconocimiento de ciertos derechos, pues todavía había ciertas contradicciones porque sí algunos derechos se le reconocían, pero algunos otros no. Vemos entonces que ya para 1945, cuando se constituye la Organización de Naciones Unidas y se instituye incluso el Día Internacional de la Mujer, la presidencia de Miguel Alemán entonces empieza a evaluar estas cuestiones y hace una reforma al artículo 115 constitucional en donde ya se le reconoce a las mujeres el derecho al voto, siendo una de las mayores reformas en materia de igualdad de género, reconocidas incluso en el numeral 4 constitucional, en donde dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, empezamos a ver algunos avances ya en materia de derechos en México. Posteriormente, en el 2011, vean ustedes cómo pues no es una fecha tan lejana y apenas en el 2011, en la reforma que se hizo constitucional, en el artículo primero ya se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta reforma pues empieza a generar también obligaciones para el Estado mexicano de que debe prevenir, investigar, sancionar y reparar todas aquellas violaciones de derechos humanos, incluidas obviamente los derechos de las mujeres. Asimismo, para contribuir a esa prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el Estado mexicano pues debe de establecer ciertas normativas y algunas algunas instituciones dedicadas y especializadas a atender y a prevenir este grave problema. Vemos entonces que incluso en la Agenda de Desarrollo post-2015, a la cual pues México también está adherida, se empieza a considerar también la importancia de tener no solamente este reconocimiento de la igualdad, no solamente instancias que se dediquen a atender esta situación, sino que debe de haber una perspectiva de género que sea transversal a todos los elementos sociales, políticos y económicos en los que las mujeres tienen una cierta participación, garantizando de esta manera pues que se pueda insertar ella en estos distintos ámbitos de la vida, tanto pública como privada, y que incluso esto es, y la mujer constituye una palanca para el desarrollo, porque aporta, porque tiene diferentes elementos que deben de ser considerados. Entonces, ya empezamos a ver no solamente
que se habla en estos derechos humanos para la mujer, del respeto, el respeto, digamos, a los derechos de igualdad, al respeto de sus diferentes derechos humanos, sino incluso se habla de inclusión, que se debe de fomentar su inclusión en estos diferentes ámbitos. En ese sentido, pues México promueve que todos estos objetivos y metas que plantea esta agenda de desarrollo, pues tengan esta perspectiva de género, con un especial énfasis en una vida libre de todas las formas de violencia y de discriminación en contra de ellas. Vemos aquí entonces cómo ha habido avances en materia de los diferentes derechos de las mujeres, en donde pues se buscan o se pretenden atender tres dimensiones importantes, específicas. Por un lado, garantizar una vida libre de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Por otro lado, garantizar la igualdad de género, promoviendo el desarrollo de capacidades y la distribución de los diferentes recursos. Y por otro lado, garantizando la igualdad de género en la toma de decisiones en todos los sectores, tanto públicos como privados e incluso en el ámbito familiar. Vemos, por ejemplo, en este caso en particular, por ejemplo, en este del desarrollo de las capacidades, se acaba de aprobar también en las cámaras de senadores y de diputados el derecho al cuidado y al tiempo propio de las mujeres. Vean entonces cómo pues se van teniendo algunos avances y algunos elementos importantes para, digamos, normativamente respetar estos derechos y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, quisiera también hacer, digamos, una revisión de, bueno, por un lado está esta parte como teórica de la normativa que dice y habla de la necesidad de incorporar a estas mujeres, de que haya igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa con el ejercicio de estos derechos humanos de las mujeres? ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos educativos, en términos laborales, en términos políticos? Lo que vemos, digamos, en mi experiencia, digamos, yo lo que he analizado un poco más tiene que ver con los derechos humanos en materia laboral. Y lo que vemos es que, bueno, a pesar de que hay marcos normativos que regulan y que establecen ciertas acciones mínimas que se deben de tener para poder garantizar, por ejemplo, el derecho al trabajo para las mujeres, pues lo que vemos es que en la realidad todavía está presente la división sexual del trabajo, todavía estos roles que hombres y mujeres están estereotipados en que la mujer debe de cuidar hijos y dedicarse a las labores domésticas y el hombre sale a ser el proveedor de la casa, siguen presentes y siguen impactando de manera importante esta cuestión, este derecho al trabajo, digamos, a poder insertarse por parte de las mujeres, porque, bueno, pues al tener alienado su tiempo en estos trabajos domésticos y de cuidado, pues simplemente no pueden insertarse al mercado laboral. Y cuando llegan a hacerlo, pues también lo que se observa es que se tienen sueldos diferenciados, que no pueden, digamos, para un mismo puesto, ellas ganan generalmente menos. No pueden acceder a puestos altos porque se considera que no va a atender, que no van a tener el tiempo, porque como tienen que estar viendo hijos, porque como tienen que estar atendiendo un marido, una casa, entonces no van a poder rendir de buena manera. También tenemos que, digamos, en materia de políticas públicas que garanticen este ejercicio de derechos laborales para las mujeres en específico, pues tampoco hay mucho avance, incluso podríamos decir que ni siquiera está considerado porque los derechos que existen, digamos, laborales, solamente se refieren a las personas que están insertas en el mercado laboral formal. Entonces,
Si uno, digamos, se dedica, es ama de casa y cuida hijos y hace labores domésticas, pues no tiene ningún tipo de derecho laboral, pues porque no está inserto en el mercado. Entonces, no tiene protección social, o sueldo, obviamente no va a poder contar con una pensión cuando llegue a la edad de retiro, y entonces, bueno, vemos cómo todas estas cuestiones pues afectan estos derechos humanos que deberían de estar garantizados. También lo que les decía yo antes, bueno, se acaba de aprobar el derecho constitucional al cuidado digno y al tiempo propio, que nos estaría poniendo un reto a la sociedad mexicana, hablar entonces de corresponsabilidad al interior del hogar, corresponsabilidad entre géneros y entre generaciones, que haya una redistribución de la riqueza y también una redistribución de las diferentes actividades y labores para garantizar la reproducción social de los hogares, de las diferentes eh, unidades familiares. También se debería de poder garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, que está estipulado normativamente, y sin embargo, ya en la parte del ejercicio de estos derechos humanos, lo que vemos es una situación de violencia hacia las mujeres creciente en diversos espacios, como la escuela, como el trabajo, como los espacios públicos, en donde incluso ahorita con la contingencia, con el encierro en el que estamos por la enfermedad de COVID, lo que vemos pues es un aumento importante de la violencia hacia las mujeres, digamos, de manera intrafamiliar. Vemos también una omisión continua por parte de las autoridades que deberían de ejercer estas leyes y, digamos, que a veces incluso cuando se llega a denunciar esta violencia, pues no hay una respuesta muy adecuada, a veces es mal orientada, a veces tiene que ver con un desconocimiento de las mismas leyes por parte del denunciante, por parte de quien toma esta denuncia. A veces no saben ni sus derechos, ni cuáles son los protocolos que se deben de seguir para levantar estas denuncias, y entonces lo que se fomenta pues es un mantenimiento de roles tradicionales, así como falta de, de apoyo por parte de las autoridades y del Estado, que debería de garantizar esta vida libre de violencia a las mujeres, que pues desemboca en una impunidad que lo que va haciendo también violencia pues sigue incrementándose debido a esa impunidad. Otro elemento que también creo que es importante en esta cuestión, cuando hablamos de derechos humanos, de presencia de normatividad y del ejercicio de estos derechos humanos, tiene que ver con la asignación de presupuestos que se hace para poder implementar todas estas leyes, todos estos protocolos. Y tiene que ver con necesidad de asignar presupuestos digamos, a esta eliminación contra la violencia, porque se necesita capacitación, se necesita sensibilización, se necesitan campañas que busquen romper con estos elementos, digamos, que en la realidad no se ejerzan estos derechos. Necesitamos informar tanto a la población como a las autoridades encargadas del ejercicio de estos derechos, de atender que se respeten estos derechos, pues necesitamos darles los conocimientos, darles la capacitación, darles la sensibilización. Entonces se necesita que haya una perspectiva de igualdad de género de manera transversal en todos los sectores, en todos los diferentes espacios, para poder cumplir con esas metas y objetivos, por ejemplo, de la Agenda de Desarrollo, pero bueno, para que en la realidad podamos garantizar estos ejercicios de derechos para las mujeres, en donde, bueno, pues el Estado tiene que involucrarse de manera un poco más fuerte, más pesada. Debe haber esta idea de respetar los derechos humanos para todas las mujeres, todas las niñas, porque lo que vemos actualmente es que todavía hay muchas instituciones encargadas de
vigilar, de llevar a cabo, digamos, judicialmente y normativamente estos derechos humanos y que no tienen ni capacitación, ni conocimiento, ni sensibilización de los protocolos, modelos de atención para la atención de violencia contra mujeres, contra niñas. Incluso no tienen esta visión y esta sensibilidad de cómo deben de orientar estas leyes o la aplicación de estas leyes a población indígena o a diferentes grupos vulnerables que deben de atenderse también para poder acceder a los servicios de justicia y poder atender los derechos humanos de las personas. Entonces, aunque ha habido alguna evolución en estos derechos, hemos visto cómo a partir de luchas, sobre todo por parte de las mujeres, se ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, en el establecimiento de algunas normatividades. Sin embargo, la realidad todavía nos abruma, nos rebasa, y entonces queda todavía un camino largo por andar. Aún no hemos terminado, debemos de seguir empujando para que se reconozcan, para que se respeten todos estos derechos humanos que como seres humanos tenemos las mujeres, y pues pedir simplemente que se siga avanzando. Y un elemento que también considero muy importante es incorporar a los hombres en esta lucha. Ellos deben de empezar a reconocer lo privilegiados que son. Ellos no tienen que estar luchando por sus derechos. Ellos desde que nacen se les respetan, los tienen, e incluso, digamos, a veces abusan y sobrepasan esos privilegios que tienen. Entonces tienen que empezar ellos a reconocer que son privilegiados, empezar a ser copartícipes en esta lucha y en este ejercicio de respeto de los derechos humanos para ellos y también para los demás, en este caso para las mujeres. Por mi parte, pues esto sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues quedo atenta si hubiera algún otro comentario, alguna pregunta que hubiera que hacer, que Muchas responder más gracias. bien. Gracias, doctora. Muchas gracias por su intervención y sobre todo por recordarnos en este día a todas las mujeres que, pues, que tenemos derecho a un trato igualitario y que todavía tenemos muchas cosas por hacer todas juntas, ¿no? Y yo creo que si sumamos esfuerzos, yo creo que el resultado puede ser muy bueno. Entonces, pues le agradecemos mucho su tiempo, y a todos los que nos acompañaron también les agradecemos que se hayan dado el tiempo de conectarse a esta charla. A todos les recordamos suscribirse al canal de YouTube, en donde todas estas charlas de conciencia mexiquense estarán disponibles para que las puedan ver y seguir en cualquier momento. Y también les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @Comecit y en Facebook comecit.edomex. Doctora, nuevamente muchísimas gracias a nombre del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues los esperamos en más emisiones de Conciencia Mexiquense. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Hasta luego.